Y que participemos todos. Entonces, ¿qué recuerdan de lo que hablamos del otro día? De la estadística. ¿Qué era la estadística? Sí. Bueno, no, empezamos hablando sobre, definiendo, digamos, la estadística, para que se usa, pudimos ver que, se utiliza en la vida real, normalmente para un montón de cosas, no es que, digamos, algo alejado, ni la recopilación de datos, digamos, la toma de decisiones. Bueno, hablamos de algunos campos de aplicación. Muy bien. Algunos conceptos. Perfecto. Población, sí. La muestra. ¿Alguien más? Sí. A ver, alguien que ayude también, la muestra, la población. Y habíamos hablado de dos grandes partes de la estadística, ¿se acuerdan? Dos grandes partes que yo hablé sobre eso. La estadística... ¿Cualitativa y cuantitativa? No, eso era variables. Lo de cuantitativa y cualitativa. Descriptiva. Sí, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Perfecto. ¿Sí? Después vamos a volver sobre esto, pero hoy, ¿sí? Lo que vamos a empezar a ver es la parte justamente de la estadística descriptiva. ¿Sí? Voy a compartir y me dicen ustedes si se ve, por favor. Se ve, profe. ¿Bien? ¿Se ve? Sí. Bueno, sí. Vamos a empezar entonces. Gracias. Ustedes cualquier cosa me van diciendo, porque a veces yo paso la diapositiva y se queda en la anterior, entonces me van comentando, por favor, porque si no va a estar complicado. Entonces, vamos a empezar con una de esas partes de la estadística de la que habíamos hablado el otro día, que es la estadística descriptiva. Como su nombre lo indica, la estadística descriptiva lo que hace es describir. ¿Y qué describe? Describe un conjunto de datos, ¿sí? Nos permite describirlos, pero nos permite describirlos de una manera en particular, resumiéndolos, ¿sí? Porque si yo tengo un montón de datos en una tabla, o como los tenga todos uno tras de otro, es muy difícil que yo pueda hacer una descripción. Entonces nos da herramientas para resumir un conjunto de datos, y luego, con ese resumen que podemos hacer, podemos sacar tomar una decisión, ¿sí? Interpretar los datos y sacar una decisión. Yo les pregunto a ustedes, esta estadística descriptiva, que describe, como dijimos, un conjunto de datos, ¿describirá un conjunto de datos de la población o de la muestra? ¿Me escuchan? Sí, profe, de la población. A ver, ¿alguien más? De la muestra, profe, ¿no? En realidad tienen los dos razón, ¿sí? La estadística descriptiva lo que hace es describir un conjunto de datos, que pueden ser todos los datos de una muestra o todos los datos de una población, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué habíamos dicho el otro día con respecto a la población? Que como generalmente la población es muy grande, es muy difícil conseguir todos los datos. Entonces, se obtiene una muestra y lo que se describe o analiza son los datos de la muestra, ¿sí? Pero cuando hacemos estadística descriptiva puede ser tanto una estadística descriptiva para la población, si yo tengo todos los datos, o para una muestra. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Pasé de diapositiva. ¿Ven la otra ahora? Se ve, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué herramientas nos da la estadística descriptiva para resumir los datos y poder después describirlos? Nos da tablas que se llaman tablas de frecuencia y gráficos, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Acá tengo una tabla donde está la edad, la cantidad de gente dentro de una población de esas edades, y nos da un gráfico, por ejemplo, ¿sí? Como este, que nos está diciendo cuántas personas hay entre 0 y 17 años, entre 18 y 25, etc. ¿sí?
Y acá tengo otra tabla, ¿sí? Que evidentemente habla de los alumnos, si están suspendidos, aprobados, si son notables y sobresalientes, y este es otro gráfico. Este tipo de gráficos ustedes deben estar acostumbrados a verlos en diarios, en el Excel, o hacerlos, ¿sí? Lo deben haber utilizado en algún momento, ¿sí? Entonces, una de las maneras que nos permite la estadística resumir la información es a través de tablas y de gráficos. Otra de las formas que nos permite la estadística de resumir la información es a través de medidas descriptivas, ¿sí? Estas medidas se llaman medidas de tendencia central o de posición y de variabilidad, y acá están descriptas. Las medidas de tendencia son el modo, la media, la mediana, y las medidas de variabilidad, el rango, la desviación media, varianza, ¿sí? Pero nos vamos a detener en ellas un poquito más adelante. Entonces, ¿de qué se trata esto de las medidas? En elegir una medida de posición o de tendencia central y una de dispersión o de variabilidad, y con eso poder describir los datos, ¿sí? Entonces, estas son todas las herramientas o las metodologías que nos da la estadística para describir la información que tenemos. Bueno, ¿qué hacemos cuando estamos empezando un estudio? Lo primero que hacemos es buscar la información, buscar datos, ¿sí? Y eso lo podemos armar, digamos, en una base de datos que generalmente, o la mayoría de nosotros, trabaja con Excel en un principio para armar la base de datos, ¿sí? Entonces, una base de datos está más o menos armada de esta manera, también la deben conocer, y está formada por toda la información que se buscó, que se recolectó. Cada fila representa la unidad de observación, una unidad de observación. ¿Se acuerdan qué era eso, la unidad de observación? ¿Me escuchan? ¿Se acuerdan lo que era la unidad de observación? El otro día habíamos hablado de población, muestra, unidad de observación y variable. ¿Qué era la unidad de observación? Era el sujeto o el objeto que Exactamente, íbamos a describir, perfecto. ¿podía ser? Perfecto, era cada uno de los elementos que conformaban o la muestra o la población, ¿sí? Cada uno, ¿a quién era? ¿Se acuerdan que yo les decía? ¿A quién estudio? ¿A quién voy a estudiar? ¿Sí? Entonces, si yo voy a estudiar a los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas para algo, un alumno sería la unidad de observación. Quiere decir que cada fila, ¿sí?, va a ser información obtenida de esa unidad de observación. Y cada columna representan las variables, ¿sí? Por ejemplo, acá yo tengo empleados, tengo un código del empleado, el apellido y nombre, el puesto que ocupa, ¿sí? Esto ya es una variable, la variable puesto, si es auxiliar contable, administrativo, si es ingeniero de software, etc., ¿sí? ¿En qué departamento trabaja? Esta es otra variable, en el departamento de contabilidad, de ingeniería, de mercado. En qué sección, qué sueldo tiene, y así sucesivamente. Cada una de estas van a ser entonces variables. Y existen columnas, dicen ahí, acá, que representan datos de identificación, ¿sí? Por ahí el código del empleado y el apellido y nombre serían estos datos que identifican a cada unidad de observación, como si fueran ustedes con su legajo y su nombre y apellido, si yo tuviera una tabla de alumnos, ¿sí? Y después puedo preguntarles una serie de cosas que serían las variables. Bien, vamos a ver este ejemplo. Dice, el gerente de ventas de un gran almacén desea efectuar una auditoría sobre el proceso de despacho de mercancía y facturación de las mismas. Un estudio previo indica que para llevar a buen término esta auditoría, se debe seleccionar una muestra aleatoria de 150 registros de solicitud y despacho de mercancía. Por cada registro se analiza, entre otras cosas, una primera columna que es el número, el conteo del registro, la segunda columna que es el número de factura, la tercera columna es la forma de solicitud del pedido, que puede ser personal,
que se codifica con 1, por teléfono con 2, por fax es historia, pero bueno, así estaba el ejemplo que es por 3, y por email 4. La cuarta columna es el tiempo de despacho en horas, ¿sí? El tiempo que se tarda en despachar la mercancía. La quinta columna es la elaboración de la factura, si está sin errores o con errores, a eso se refiere también una auditoría, ¿sí? A ver si está bien hecho o no esa factura. La columna 6 es el valor de monto, y la columna 7 la forma de pago. Contados lo considera como un 1, después de una semana el 2, a los 15 días el 3 y al mes el 4. ¿Sí? Esto sería una parte de la base de datos que este gerente de ventas está armando para hacer esa auditoría sobre el proceso de despacho de mercancía y facturación de la mercancía. Bien. Acá me dice indicar la población, la muestra, la unidad de observación, las variables, los tipos y niveles de medición. Acá los escucho a ustedes. En este caso, ¿cuál sería la población? ¿Cuál sería la muestra? La población sería todos los despachos de mercadería, digamos, del almacén. ¿Serían? Todos los despachos. ¿Qué es lo que serían los registros? Los registros o las facturas, si quieren también, ¿no? ¿Sí? Entonces serían, porque lo que voy a hacer es una muestra de las facturas para ver si están bien, esa es la auditoría, ¿sí? Entonces, los registros o las facturas, que acá las trabaja como iguales, ¿sí? De solicitud y todos los registros de solicitud y despacho de mercancía, sería la población. Como acá no nos dice del año anterior o lo que fuera, no podemos saber ponerle, digamos, no le podemos poner durante el mes anterior. ¿Se acuerdan que en la clase anterior decíamos en un mes determinado o en el año anterior? ¿Sí? Pero bueno, no. En este caso decimos que son todos, los registros de solicitud y despacho de mercancía de este almacén de materiales. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la muestra? Los 150 registros. 150 registros. Los 150. ¿Lo están viendo? Sí. ¿O se fue para atrás? Sí, profe, se ve. No, se ve bien. Se veía. Ahora sí, porque a mí se me igual fue. se ve todo. A ver, esperen, porque no es esta la que estábamos viendo, era esta. A ver si puedo. Bueno, no sé. Ahí está. Lo pongo así porque no lo está. A ver, la presentación. Ahí se ve, profe. Ahí está. Sí, no sé qué le había pasado. Bien, entonces, la muestra son estos 150 registros de solicitud y despacho de mercancía. La unidad de observación. Y es por número, así que los 150 serían, pues se ponen en filas, esas serían las filas. Pero ¿cuál es la unidad de observación? ¿Cómo la digo? Acuérdense que era una unidad, ¿sí? Por eso se llama unidad, de lo que era la muestra o la población. Entonces sería un registro de solicitud y despacho de mercancía. Un registro de solicitud y despacho de mercancía. Bien. Ahora vamos a ir por las variables. Acá hay unas cuantas variables en esta partecita, única partecita que se está analizando, ¿sí? Hay unas cuantas, no son todas para este estudio, evidentemente, pero bueno, elegimos una parte. Vamos a decir... A ver, sí, dale. La forma de solicitud del pedido. Esa es una de las variables. Entonces, pero nos pedía que nos diga de qué tipo es. ¿Se acuerdan que habíamos hablado el otro día de eso? Si era cuantitativa, si era cualitativa, dentro de las cuantitativas podía ser discreta o continua. Después había otra clasificación, vamos a ir viendo. Esta, forma de solicitud de pedido. Cualitativa. Es cualitativa, perfecto. Acuérdense que aunque tenga el 1, el 2, el 3 o el 4, ¿sí? Lo que está indicando es una cualidad.
es cualitativa. Y se acuerdan que además de cuantitativa o cualitativa, las cualitativas se podían, lo habíamos visto el otro día, también clasificar según sean nominales u ordinales. ¿Sí? ¿Esta qué sería? ¿Nominal u ordinal? ¿Nominal? Nominal. Nominal, porque las ordinales admitían un orden, ¿sí? Un orden lógico. Acá cada uno lo puede ordenar de acuerdo a como se le ocurra, ¿sí? Y no tiene ningún orden. Entonces, esta es nominal. Perfecto. Ya terminamos con la primera de las variables. La otra variable dice tiempo de despacho en horas. ¿Qué tipo de variable es? ¿Cómo la clasificarían? Cuantitativa. Cuantitativa, perfecto. ¿Discreta o continua? Continua. Continua. Continua, muy bien, porque las horas, o sea, el tiempo admite decimales, si se quiere, admite minutos, admite segundos, ¿sí? Entonces es continua. Y había otra clasificación, no sé si se acuerdan, que era dentro de las cuantitativas, que podían ser de intervalo o de razón, ¿se acuerdan? Y yo les dije que nosotros de esas dos siempre íbamos a ver de una sola, pero bueno, vale esa última clasificación. ¿Cuál sería? ¿De intervalo o de razón? La de razón. Claro, ¿por qué? Porque acepta decimales. No, no era eso. Esos eran las Sería porque si es 0 horas de tiempo de despacho, como que lo toma, como que no se hizo nada. Como que es ausencia de tiempo, claro. Como que no le llevó ningún tiempo. ¿Se acuerdan que la diferencia entre las de intervalo y de razón era que la de intervalo, el 0, no indicaba ausencia de lo que se estaba midiendo? Y yo les di como ejemplos, porque no hay demasiados tampoco, el año 0 o los 0 grados. No indican ausencia de temperatura, sino que hace frío, ¿sí? En cambio, las de razón, el 0 indica ausencia de lo que estoy midiendo, ¿sí? En este caso sería, no se tardó nada en despacharlo el 0. Son de razón, ¿sí? Las de intervalo aparecieron sobre todo para todo lo que tiene que ver un poco con la medicina o la bioquímica, ¿sí? Que trabajan muchos con temperaturas o con ese tipo de cosas, y hay mucho de ese tipo de variables, entonces tiene una metodología diferente. Pero para nosotros, ya les había dicho que son en general de razón. Bien, bueno, y así seguimos. La elaboración de la factura ya va a ser más sencillo. ¿Qué tipo de variable es? Cualitativa. Es cualitativa. Y dentro de las cualitativas, ¿qué es? ¿Nominal u ordinal? Nominal. Es nominal, ¿sí? Porque es lo mismo que esta. No admite un orden. Bueno, el valor o monto de la factura en miles de pesos, ¿qué sería? Es la otra variable, ¿y qué sería? Cuantitativa. Cuantitativa. ¿Continua o discreta? O discreta continua. Continua. Continua, muy bien. Y también de razón, ¿sí? Porque si es 0 pesos es que no tiene monto la factura, ¿sí? Es ausencia de dinero. Y por último se clasifica según la forma de pago, que bueno, también sería una variable cualitativa y nominal, ¿sí? Bueno. Yo acá tengo una pequeña parte de la base de datos que está registrando todo lo que dije recién, el número de factura, la forma de solicitud, el tiempo de despacho en horas, ¿la ven, no? ¿Están viendo? La elaboración de la factura, el monto en miles de pesos y la forma de pago. A ver, yo tengo, acá les puse lo mismo que estaba recién, ¿sí? ¿Qué significa cada columna? Sobre todo por las codificaciones que se le hacen a cada respuesta, ¿sí? En este caso, supongamos que esto es todo lo que tengo, ¿sí? ¿Cuál sería, o sea, en este caso es todo lo que les muestro a ustedes. Yo acá tengo 9. ¿Cuántos tendría en realidad? 150. Exactamente, tendría los 150, ¿sí? Y para allá, o sea, cada uno de estos sería
la unidad de observación, que todos juntos formarían los 150, que es la muestra. Y para aquel lado tendría las variables, ¿sí? Obviamente debe haber más cosas, no es para hacer una auditoría, con esto no alcanza. Les pido yo a ustedes que me expliquen esta fila. ¿Qué está diciendo la fila 7? O el registro 7. O el registro Dice 7. que el registro 7 corresponde a la factura número 635, que la Perfecto. forma de la solicitud de esa factura fue... no, la factura es número... No. Sí, está bien. Fue La por factura teléfono. Personal. Sí. Que la forma de solicitud fue Personal. personal, porque acá hay un 1, ¿no? Ahí estoy. Claro. Que el tiempo de despacho en horas, ¿cuánto fue? 1 hora y media, ¿será? 1 hora y media, perfecto. Que la elaboración de las facturas, ¿tuvo o no Fue tuvo sin errores? errores. Fue sin Sin errores. ¿De qué monto? De 100 156.000 Ujú. pesos, Sí. y ¿Y que la la forma forma de de pago? pago fue a los 15 días. No, Bueno. perdón, a la semana. A la semana, perfecto. ¿Sí? Bueno, esta es una forma de analizar cada una de, de las unidades de observación de la base de datos. Imagínense una base de datos con 150 unidades y muchas más variables. Es muy difícil hacer un análisis, porque no vamos a estar leyendo una por una. Factura 235, ¿no? Es como que es muy difícil hacer un análisis a través de la base de datos. Yo tengo que resumir la información para poder decir algo al respecto, ¿sí? Y ahí es donde viene a nuestra ayuda todas las metodologías o herramientas que nos da la estadística descriptiva, ¿sí? Entonces, como dijimos antes, ¿qué hace la estadística descriptiva? Hace un resumen de la información, ¿sí? ¿Cómo es una primera forma de hacer un resumen de información? A través de las tablas de distribución de frecuencia, ¿sí? Y a través de los gráficos estadísticos. ¿Está claro? Bueno, las tablas de distribución de frecuencia se pueden elaborar para variables cualitativas y para variables cuantitativas, ya sean discretas o continuas, y tienen algunas diferencias. Por eso es importante saber clasificar a las variables, porque de acuerdo a cómo sea la variable, yo voy a poder armar una tabla de frecuencia, o de tabla de distribución de frecuencia, que es lo mismo. ¿Sí? Y pasa lo mismo con los gráficos estadísticos, ¿sí? Con los gráficos yo voy a resumir lo que está en la tabla, pero también voy a tener algunos tipos de gráficos que puedo armar para las variables cualitativas y otros para las cuantitativas, ¿sí? Acá lo puse en rojo para que vean que cada tipo de variable tiene sus características, interpretaciones, tablas y gráficos particulares. De ahí la importancia de poder clasificarlas. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Nosotros cuando recolectamos los datos, en general, una vez que hicimos la encuesta o la entrevista o lo que sea, se arma una base de datos. Como esa base de datos generalmente es grande, con mucha información, es muy difícil de analizarla de una mirada, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se resume la información. Una de las primeras metodologías para resumir son las tablas de distribución de frecuencia y los gráficos estadísticos, ¿sí? Y depende del tipo de la variable, qué tabla y qué gráfico voy a trabajar. Bueno, creo que con esto con esto de cuando la variable es cualitativa, vamos a dejar, se va a terminar el tiempo de la reunión y volvemos a ingresar, ¿sí? Bien, fíjense que cuando la variable es cualitativa, ya sea nominal u ordinal, lo que yo hago es armar una tabla de este tipo, donde la primera de las columnas tienen todos los valores de la variable, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos hablando de la asignatura preferida de los alumnos de un colegio, ¿sí? Estos son todas las
las materias, ¿sí?, que al menos contestaron esos alumnos, ¿sí? Entonces, en la primera columna va la variable, todos los valores que puede tomar la variable. En la segunda columna va la frecuencia y se simboliza con la letra F la frecuencia, ¿sí? ¿La frecuencia qué es? Es la cantidad de alumnos, en este caso, que eligieron cada una de esas variables, ¿sí? O por ejemplo, hay 5 alumnos que les gusta ética y valores, 9 alumnos emprendimiento, 10 alumnos inglés, 9 alumnos matemática y así siguiendo. El total de esta frecuencia va a ser el tamaño de la muestra que estoy analizando. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, porque queda muy poquito, ¿sí? Voy a seguir con la frecuencia relativa, pero si se corta, volvemos a entrar y seguimos a partir de ahí. La otra de las columnas que encontramos es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa lo que hace es dividir cada valor de la frecuencia absoluta, que es esta que